Yo creo que esta es la lectura que el gobierno argentino tiene del modelo que quiere el país. Quiere un modelo abierto al mundo. El presidente Macri que ha dicho, quiero que Argentina sea el supermercado del mundo. Bueno, está bien. Y el sector agropecuario y la cadena de valor agroalimentaria entonces tendrá que ser más eficiente, y probablemente lo sea, pero tal vez comprando equipamiento en el exterior, no en el mercado interno. Eso podría ocurrir. Y por lo tanto nosotros tenemos que ser tener una estrategia frente a esto. Yo digo tres consideraciones para cerrar con respecto a esta lectura. La primera es una propuesta que se la plantea el ministro cuando se iba hace un rato, y es que la Cámara, ustedes empresarios de la provincia, tengan con la provincia una mesa de seguimiento de esto mensual. La provincia tiene un observatorio de lo que está pasando con las importaciones. Ustedes tienen aquí una estructura que también hace un seguimiento de lo que pasa. Bueno, juntemos los recursos humanos que tenemos de los dos lados, de la provincia, de las cámaras empresarias, y tengamos una reunión al mes para ver qué está pasando. ¿Qué está pasando en el proceso de las importaciones? Y pensemos cómo trabajar en ese punto. De hecho, la semana pasada se hizo la reunión de la región centro, en Córdoba, donde los 3 gobernadores, Córdoba, Santa Fe y Entre Ríos, firmaron un acuerdo para hacer un seguimiento de lo que está pasando en el sector de maquinaria agrícola. Pensando en esto. Bueno, ¿por qué? Porque son las 3 provincias a las cuales esto les interesa, puede ser. A otras provincias no, a estas 3 sí. Este es el primer punto que yo les planteo como una propuesta. Que podamos tener una mesa, un espacio, donde una vez al mes los empresarios se junten con el gobierno de la provincia y crucemos información de lo que está pasando en el proceso de importación y qué está ocurriendo, qué perfil está teniendo. La segunda propuesta es que me parece que el sector necesita un plan estratégico de mediano y de largo plazo. Y algunos de ustedes me dirán, pero ya lo hicimos una vez, en otro contexto. Ahora iniciamos un proceso de apertura económica, donde tenemos un gobierno que quiere un proceso de especialización productiva. Y el sector necesita tener una estrategia en términos de ruta. Para mí, una estrategia que tiene que ser ¿qué? Práctica asociativa e integración horizontal y vertical. Me parece que ese es el camino que el sector tiene que pensarse en un plan estratégico. Y el tercer punto, que para mí forma parte de lo que el sector necesita, es que el sector necesita más fortaleza gremial a nivel nacional. Y se los planteo con un ejemplo. Yo en muchas reuniones el año pasado, en términos de análisis de mercado, cuando analizaba lo que iba a pasar este año, muchas veces antes de las elecciones decía, me parece, decía, lo que gane el que gane, va a ser cauteloso bajando la retención del maíz. Eso pensaba yo. Los 3 candidatos daban una señal de que iban a descomprimir la presión impositiva del sector agrícola. Ahora, yo pensaba que iban a ser cautelosos con la retención del maíz. ¿Por qué? Porque eso iba a afectar a los productores porcinos, a los productores de pollo, a los productores que dijimos pollo, lácteos, carnes. ¿Fue cauteloso el gobierno? No lo fue todo lo contrario. Sacó la retención, la puso en cero, sacó el ROE, que era una retención adicional que estaba dando vuelta ahí, y le evaluó 50%. Y un productor porcino se encontró que el maíz que pagaba 800 pesos pasó sin escala de 3.000. Con lo cual cayeron productores porcinos, productores de pollo, etc. Cuando uno mira y dice eso, dice, bueno, no fueron muy cautelosos, porque algún técnico se habrá equivocado en el ministerio. No, eso es una ingenuidad. En los ministerios, cuando se toman esas decisiones, nadie se está equivocando. En realidad, todo depende de cuál es la presión del lobby más fuerte que prevaleció en ese punto. Y a mí me queda claro que la presión del lobby de los exportadores de grano fue mucho más eficiente que el lobby de los polleros, de los porcinos y de los lácteos. Porque siempre rescato un político de hace muchísimos años que una vez escuché decir que la política es una cuestión de poder, no de tener la razón. En política no se discute quién tiene razón, se dirige en espacio de poder. Y si yo no tengo la suficiente capacidad para influir, obviamente que voy a pagar las consecuencias. Me parece que el sector de maquinaria agrícola necesita acumular un poco más de poder que el que tiene. Tener un poco más de capacidad de negociación, para que si no puede mover el sentido de esta política, por lo menos pueda mover los tiempos con los cuales se maneja esa política. Ahora, eso no puede depender de un funcionario técnico, eso va a depender de la capacidad que el sector tenga para poder presionar en defensa de sus intereses. Entonces me parece que esa es otra cosa que el sector necesita.
necesita fortalecer su estructura gremial para tener más capacidad de negociación que la que tiene ahora.